Segundo punto, los salmos y su relación con el culto de adoración. Los salmos y su relación con el culto de adoración. Y tercero, los salmos y sus beneficios para el culto de adoración. Los salmos y sus beneficios para el culto de adoración. Tocante el primer punto, los salmos y su presencia en el culto de adoración. Una de las cosas que nosotros tal vez estamos muy relacionados es cómo es el culto de adoración el día de hoy en las iglesias. Muchas iglesias han abandonado la verdad, muchas iglesias se alejan de la verdad y no son fieles al texto, no son fieles a la predicación, no son fieles a la adoración verdadera que nosotros debiéramos de rendirle al Señor. Y parte de eso también es un abandono a los salmos. Las iglesias, por lo general, ya no están profundizando en estas ricas bendiciones que provienen del libro de los salmos. Un comentarista, Carl Truman, en un artículo que él publicó, ¿qué cantan los cristianos miserables?, él dice lo siguiente, y él da la razón por la cual los salmos se han alejado de las congregaciones. Él dice: no estoy seguro de por qué debería ser esto, pero tengo la sensación instintiva de que tiene más que un poco que ver con el hecho de que una gran proporción de los salmos se dedican a la lamentación, al sentirse triste, al infeliz, al atormentado y al quebrantado. Él dice que posiblemente la razón por la cual los salmos no son tomados en cuenta durante el culto de adoración es porque los salmos contienen una enseñanza o se apegan mucho al alma afligida, al quebrantado, aquel que está triste, aquel que se siente atormentado, infeliz. Y dice él también, en la cultura occidental moderna, estas simplemente no son emociones que tengan mucha credibilidad. Claro, la gente todavía siente estas cosas, o sea, es decir, aún la gente se entristece, aún la gente se siente atormentado, pero admitir que son una parte normal de la vida cotidiana equivale a admitir que tienen una vida de fracaso con respecto a la salud, a la riqueza y a la felicidad. Él nota que el pueblo que se reúne a adorar se aleja de los salmos porque los salmos contienen una enseñanza para aquel afligido. Y ellos no quieren sentirse parte de ese pueblo, no quieren sentirse parte de aquellos que son quebrantados de corazón, aquellos que sufren ante esta sociedad. Ellos no quieren sentirse de esta manera. Incluso se puede ver que hay una gran diferencia entre el uso del salmo en la iglesia contemporánea con la historia de la iglesia. Un comentarista dice lo siguiente, Richard Phillips, dice: una diferencia significativa entre los cristianos de hoy y los cristianos de generaciones anteriores es nuestra falta de familiaridad con los salmos. El problema no es simplemente que no sabemos más que unos pocos salmos, sino más profundamente que no somos íntimos con la espiritualidad que se respira a través de los libros tan personales de las Sagradas Escrituras. Nuestro alejamiento del manual de Dios para el corazón ayuda a explicar el hecho de que tan pocos cristianos hoy caminan cerca de Dios. Él dice que también una razón por la cual hay ese distanciamiento a los salmos es porque la espiritualidad de los creyentes, de aquellos que se congregan, están tan lejos del libro de los salmos que no caminan cerca del Señor. Posiblemente esto también sea una de las razones por la cual al día de hoy los salmos son un poco apartados de las congregaciones. Pero la pregunta es, ¿debería de implementarse los salmos dentro de la adoración? ¿Debería estar los salmos en el momento del culto de adoración? Pues la respuesta es sí. Y hay dos pasajes muy claros que creo que usted lo ha estudiado, por la cual determinan que los salmos son parte también de esa adoración que debemos darle al Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 19. Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 19. ¿Tenemos?
Dice la Escritura: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y en Colosenses 3:16 también nos habla de esta realidad. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándolos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias entre vuestros corazones. Sabemos que la palabra del Señor dice que debemos cantarle al Señor con los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y también nuestra confesión de fe resume muy claramente esta implementación de los salmos. En la confesión de fe, en el capítulo 22, párrafo 5, dice lo siguiente: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acciones de gracia en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo, la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa religiosa a Dios, que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Entonces vemos claramente que la implementación de los salmos es parte del culto de adoración. Pero hay también una dificultad, y es un debate muy amplio, la cual no voy a tocar, pero simplemente darles a conocer. Hay algunos que consideran que solamente se debe cantar los salmos dentro del culto de adoración, a lo cual simplemente voy a dar dos razones por las cuales no es solamente los salmos que se pueden implementar. Aunque si una iglesia implementa solamente los salmos, no hay ningún problema. Pero si otras iglesias, tal como esta también, implementan himnos o cánticos espirituales, también no hay problema, porque la Biblia misma afirma de que se debe cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, y también porque los salmos son cánticos que deben incluso ser interpretados a la luz del Nuevo Testamento, lo cual nos da también esa razón por la cual nosotros debemos tomar esas verdades y cantarlas que están a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, no ahondando profundamente en este tema, quiero solamente acotar de que podríamos también implementar, aparte de los salmos, cánticos e himnos espirituales. Pero ahora, sabiendo que la iglesia contemporánea se encuentra en esta situación un poco alejada de los salmos, sabiendo que los salmos deben también implementarse en el culto de adoración, ¿cómo esos salmos llegan a beneficiar a la iglesia del Señor? ¿Cómo esos salmos llegan a beneficiar? Y bueno, antes de tratar los beneficios, creo que es muy pertinente poder observar un poco más en detalle cuál es esa relación que los salmos tienen con la adoración que nosotros le damos al Señor. Y este es mi segundo punto, su relación con el culto de adoración. Ustedes saben que nuestra adoración a Dios como iglesia requiere también que nosotros proclamemos la verdad, requiere que nosotros imitemos a Cristo en nuestra forma de andar y requiere que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. La Biblia nos dice que nosotros somos proclamadores de la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, para anunciar y dar a conocer esas verdades. También dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15 que nosotros somos baluarte y sostén de la verdad. Cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, lo que estamos haciendo es proclamando la verdad de Dios, proclamando la palabra de Dios, dando a conocer las verdades de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos ha redimido por su pura gracia. Pero también cuando nos reunimos a adorar a Dios, estamos siendo imitadores de Cristo. Usted viene al culto, ¿para qué? Para que la palabra del Señor obre en su corazón de tal manera que usted se parezca cada día más a Cristo,
para que usted y yo podamos ser imitadores de Cristo, como Efesios 5:1 nos dice, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de Jesucristo como hijos amados. Pero también, cuando nosotros nos acercamos a adorar al Señor, hay una realidad que se encuentra en la Escritura, que la única forma de adorar al Señor es en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice que tales adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor, al menos creo que hay estas tres verdades en nuestra adoración. Proclamamos la verdad de la palabra de Dios. Tratamos de que esas palabras, por la obra del Espíritu Santo, nos ayude a ser imitadores de Cristo, y lo hacemos justamente en espíritu y en verdad. Ahora, sabiendo que eso se encuentra en la adoración cristiana, y aunque nosotros pudiéramos, al tomar cualquier libro de la Biblia, encaminarnos a esas verdades, creo que los salmos tienen una fuerte relación con esos objetivos en la adoración cristiana. Creo que los salmos contienen una gran relación con esa proclamación de la verdad, con ese llamado a ser imagen de Cristo, con ese llamado de adorar en espíritu y en verdad. Los salmos son cánticos de la verdad. Los salmos son cánticos de la palabra del Señor. Los salmos aman la palabra de Dios al punto de que es el centro de todo el libro. Note lo que dice en el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Vamos un momento ahora sí al Salmo 1. Y vamos a tocar algunos salmos ahora en estos puntos. Note que en el Salmo 1, como primera instancia, nos enseña de que el justo camina en la ley del Señor. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Cuán bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted abre los salmos, ¿qué encontramos? Encontramos cómo el justo camina conforme a la palabra del Señor. Entonces vemos una exaltación a la palabra del Señor. Cuando usted sigue leyendo los salmos, nos encontramos con un capítulo entero dedicado a la palabra del Señor. El Salmo 119 tiene 176 versículos que son enfocados principalmente a la palabra del Señor. ¿Y qué decir también del Salmo 19? Por ejemplo, veamos el Salmo 19 un momento, que es muy conocido. Desde el versículo 7 hasta el versículo 11, leámoslo. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Entonces vemos, por un lado, los salmos empiezan proclamando la necesidad de vivir una vida justa en base a la palabra del Señor. Nos enseña también que su centralidad, al poner el capítulo 11 con 176 versículos, nos enseña que la palabra está siendo proclamada en el libro de los Salmos. Y también en un salmo como el 19 nos enseña cuáles son esos beneficios que la palabra del Señor otorga a nuestros corazones. Entonces vemos que los salmos son una proclamación de la verdad del Señor. Pero no solo eso, hermanos. Los salmos también describen grandes doctrinas de la Biblia. En los salmos podemos contener gran parte, o por así decirlo, toda la magnitud de las doctrinas bíblicas en cierto grado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, los salmos hablan del carácter de Dios, los salmos hablan de la grandeza del Señor,
Pues sí, miren lo que dice el Salmo 136. No vamos a leerlo todo, pero vamos a ver unos versículos. Salmo 136. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice el salmista. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y sigue describiendo este salmo muchas de las características de lo que Dios ha mostrado en su palabra. Él es el único Dios verdadero. No hay Dios fuera de Él. Él es el único que hizo todas las cosas y por tanto debe ser alabado y por tanto debe ser glorificado. También tenemos el Salmo 139, donde habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia de nuestro Señor. Dice el salmista: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, de los lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Y versículo 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Entonces vemos que los salmos proclaman el carácter de Dios, proclaman la verdad acerca de nuestro Dios, pero también los salmos nos muestran la realidad del pecador. En muchos salmos hay esta realidad y el fin que los pecadores van a tener. Por ejemplo, el Salmo 73, acompáñenme un momento. Salmo 73, donde Asaf dice él: estuve a punto de resbalar al ver el crecimiento, al ver las riquezas, al ver la prosperidad de los enemigos. Pero en el versículo 17 él dice: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Vemos aquí también la realidad del pecador, alejado del Señor y con un fin de muerte. Pero también vemos la realidad del mediador. Vemos la realidad de Cristo Jesús en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 2.12, perdón. Veamos un momento el Salmo 2.12. Dice la Escritura: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Aquí hay una proclamación de la obra de Cristo mediando por el pueblo de Dios. Aquellos que confían en Él han sido liberados de la condenación que el Señor trae. Y también habla mucho los salmos acerca de la salvación. Por ejemplo, el Salmo 3.8 dice que la salvación es de Jehová. Y también habla de la destrucción de los enemigos. Habla también de cómo los hermanos al venir al templo del Señor trae alegría al congregarse, al poder proclamar las verdades del Señor. Todo esto lo vemos en el libro de los Salmos. Toda esta proclamación de la verdad hecha cánticos la vemos en el libro de los Salmos. Y al pensar esta realidad, ¿qué nosotros podemos considerar para aplicación de nuestras vidas? Definitivamente debemos darle gracias a Dios, gloriarnos por esas palabras que están escritas en el libro de los Salmos. Debemos considerar que es necesario para nosotros poder leerla, poder escudriñarla, poder predicarla, poder cantarla, porque es necesario justamente para nuestras almas. Y también su palabra es digna de confianza. El Señor ha proclamado sus verdades, no solamente como profecía, no solamente como relatos, sino también en cánticos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alegra nuestros corazones. La palabra de Dios trae contentamiento y es digno de ser confiado en nuestro Señor ante esa verdad. Pero no solamente los salmos
al igual que en el culto de oración proclaman la verdad de Dios, sino también que nos hacen imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque los salmos son cánticos de Cristo. Y esto también es muy importante poder notarlo, amados hermanos. Los salmos son cánticos de Cristo en dos sentidos. En el primer sentido, que son cánticos sobre Él y son cánticos de Él. ¿En qué sentido son cánticos sobre Él? En el sentido en que son profecías y son cánticos que apuntan a Cristo Jesús. Los salmos apuntan al Hijo de Dios. Jesús dijo que los salmos hablan de Él. Él dijo que tienen que escudriñar la Escritura, tienen que indagar. ¿Por qué? Porque los profetas, Moisés, los salmos y los profetas hablan de Él, dice en Lucas capítulo 24. Vemos que Cristo mismo está impregnado en el libro de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 22 es el Salmo del Salvador crucificado. El Salmo 23 nos habla del pastor, como lo vemos en Juan 10. Él dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. Y cuando uno va al Salmo 23, allí ve cómo es el buen pastor. El Salmo 40 del 6 al 8 nos habla de su sacrificio, como Hebreos 10 del 1 al 10 nos habla. El Salmo 10 nos habla del sumo sacerdote, como Hebreos 7 nos habla. El Salmo 118 del 22 al 23 nos habla que Él es la piedra que desecharon. Y el Salmo 2 nos habla también del Rey que viene a gobernar por la eternidad. Y hay muchos salmos más que hablan de este sentido mesiánico acerca de Cristo. Hay muchos salmos más que apuntan justamente al Señor Jesucristo, como el Salmo 8 también. Pero a veces ha existido esos debates. ¿Deben implementarse los salmos o no? Incluso antiguamente existían esos debates. John Gill, por ejemplo, dice lo siguiente con respecto a la implementación de los salmos. Él dice: se cuestiona si el libro de los salmos es adecuado para el presente o la presente dispensación del Evangelio y apropiado para ser cantado en las iglesias del Evangelio. Él dice que se ha cuestionado esta realidad, si se debe cantar o no cantar en este siglo, en la idea, en el sentido de que este es el siglo del Evangelio, de la gracia, como lo ven ellos. Y él dice lo siguiente: nada es más adecuado al estado evangélico o más apropiado para ser cantado en las iglesias de Cristo, ya que está tan lleno de profecías concernientes a la persona, oficios, gracias y reino del Mesías, sobre sus padecimientos y muerte, su resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra de Dios, que ahora se entiende más claramente y puede ser cantado por los creyentes de una manera más evangélica que cuando fueron compuestos por primera vez. Aunque existan esa contradicción de que no se debe implementar los salmos, porque eso era parte del Antiguo Testamento, John Gill dice: no es esa verdad. La realidad es que todos los salmos están llenos y empapados ¿de qué? De una profecía o de el apunto o el objetivo de glorificar a Cristo Jesús mismo. A lo largo de todos los salmos vemos esta realidad. Entonces son cánticos sobre Él. ¿Pero qué me refiero cuando digo que los salmos son cánticos de Él también? ¿A qué me refiero con esa realidad de que los salmos son cánticos de Él? En el sentido en que Cristo no solamente decía: los salmos hablan de mí, sino que Cristo mismo tenía los salmos en su corazón. Cristo mismo tenía los salmos en su mente y Él vivía bajo esta realidad. Sabemos que Él estaba lleno de la palabra de Dios, sabemos que Él estaba lleno del Espíritu, pero a lo largo de los evangelios vemos que Él también anuncia y proclama estos salmos como parte de su vida. En sus labios estaban estas alabanzas. Por ejemplo, Él cantó el Salmo 41 como su propia canción cuando fue traicionado. Dice el Salmo 41:9: mi amigo cercano, en quien yo confiaba, ha levantado contra mí su calcañar. Cantó el Salmo 118, no como una experiencia común del pueblo de Dios, sino como una propia experiencia
como nuestro verdadero Rey. Dice, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Salmo 118 con Mateo 21, 42. Jesús también se identificó con el Rey ungido en el Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto lo dijo en Marcos 12, 36. Y hay otras porciones donde el Señor mismo habla acerca de los salmos como parte suya. Pero hay un pasaje en la Escritura que nos ayuda a entender un poco más cómo estos salmos eran parte de Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la Escritura, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. El Señor mismo dice que en medio de la congregación Él cantará los himnos de alabanza al Señor. Es decir, que cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, el Señor recibe esa adoración, pero también hay una realidad, que el Señor mismo nos acompaña en esa adoración. El Señor mismo está con nosotros y los salmos son parte también de Cristo, porque Él los cantaba. Él vivía también con esa esperanza que los salmos dan a nuestra vida. Entonces hemos visto, por un lado, esa relación que tienen los salmos con la adoración, en el sentido de que los salmos son un cántico de la palabra. También de que los salmos son cánticos de Cristo que nos ayuda a imitarlo a Él. Y por último, vemos que los salmos son cánticos del nuevo pacto. ¿Y a qué me refiero a esto? Uno podrá decir, pero ¿cómo que de nuevo? Si sabemos que los salmos estaban en el Antiguo Testamento. Pues hay una realidad aquí, que la verdadera adoración que los salmos presentan nace de un espíritu regenerado, un espíritu que ha sido alcanzado por la palabra del Señor, de tal manera que lo que Él proclama son verdades cantadas en espíritu y en verdad. Los salmos son cánticos de corazones regenerados que experimentan las verdades de la palabra de Dios. Y aquí tenemos algunas verdades, podemos ver esto. Por ejemplo, el Señor a quien ha salvado, ¿qué le ha concedido el Señor? Perdón de sus pecados. Observamos esto en el Salmo 32, por ejemplo. Veamos el Salmo 32. Versículo 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo el Señor puede perdonar? Y la única forma es mediante los beneficios del nuevo pacto. La única forma es que Cristo haya muerto y haya concedido ese perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Salmo 32, por ejemplo, notamos que son un cántico que está basado en los beneficios que Dios ha dado por medio del nuevo pacto. Nadie de aquí puede cantar que el Señor ha perdonado sus pecados a menos que Cristo lo haya salvado. Nadie puede cantar cuán bienaventurado es su alma porque el Señor lo ha salvado de sus pecados, a menos que realmente se haya abrazado de lo que el Señor nos da para nuestro rescate, que es Cristo Jesús. También, por ejemplo, en los salmos experimentamos el cuidado de Dios ante las peticiones de su pueblo. Miren lo que dice el Salmo 61. Versículo del 1 al 4 dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo,
porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo, que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de sus alas. ¿Quién puede tener al Señor como el refugio de su alma? Solamente aquellos que han experimentado justamente los beneficios del nuevo pacto. Que el Señor ahora es su Dios, que el Señor camina con ellos. Nadie puede cantar estas verdades, y si las canta sin haber experimentado el nuevo nacimiento, sin estar cerca del Señor, definitivamente está cantando con un corazón lejos del Señor, a lo cual el Señor claramente culpa ese tipo de acciones. Nadie puede cantar al Señor de esta manera a menos que realmente el Señor lo haya salvado. Y también con respecto a las victorias que el Señor nos da, por ejemplo el Salmo 60 del 11 al 12, mire lo que dice: danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. ¿Quién es el que vence a nuestros enemigos? Dios mismo. Y nadie que no tenga ese nuevo nacimiento, nadie que no tenga esa realidad del pacto de Dios en su vida, no puede cantar de esta manera, amados hermanos. Necesitamos entender que los salmos son cánticos del nuevo pacto. El Señor dijo: van a cantar en espíritu y en verdad. Adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y esta es la realidad que se ve en el libro de los salmos. En momentos de agonías y lamentaciones del alma, el Señor puede levantarnos. En momentos en que tu alma está completamente afligida y tú cantas los salmos, sabiendo de que el Señor es realmente tu Dios, son cánticos que te ayudarán, porque son cánticos de espíritu y verdad. Y al considerar esta realidad de que los salmos son cánticos de espíritu y verdad, hago esta pregunta, sin saber el alma de todos los que están aquí: ¿realmente usted ha confiado en Cristo Jesús? ¿Realmente su corazón ha puesto su confianza en el Señor? ¿Realmente tu corazón es un corazón humilde y quebrantado ante la realidad de que solamente el Señor es la salvación para tu alma? Porque si nosotros cantamos e implementamos los salmos dentro de la adoración y nuestro corazón no ha confiado en Él, realmente el Señor puede decir: este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. El Señor puede decir esa realidad en nuestra vida si es que nuestro corazón no ha nacido de nuevo. Necesitamos confiar en Cristo. Necesitamos que nuestros labios pronuncien la verdad de aquello que ha sido en nuestro corazón. Un corazón transformado, un corazón que ha abrazado a Cristo Jesús. Entonces, en este punto, amados hermanos, hemos visto que los salmos se relacionan con la adoración cristiana en el sentido de que proclaman la verdad, nos ayuda a imitar a Cristo y son cánticos en espíritu y en verdad. Pero como tercer punto, ¿cuáles son esos beneficios ahora que pueden otorgar el implementar los salmos, el cantar los salmos dentro de la congregación? Creo que hay muchos beneficios, pero solamente he colocado unos 4. Lo primero es que definitivamente los salmos son una guía para nuestra adoración. Si desde un inicio vimos que el problema es que la iglesia contemporánea se aleja de los salmos porque ellos no quieren identificarse con las lamentaciones, con las cosas miserables que nos pasan en esta vida, con las dificultades de nuestra alma, los salmos llegan a ser esa guía para entendernos, a enseñarnos cómo nosotros hemos de adorar al Señor. Incluso cuando hemos de escoger un himno, cuando hemos de escoger un cántico, debemos examinarlo a la luz de los cánticos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo nosotros hemos de adorar al Señor? Terry Johnson dice lo siguiente con respecto a esto: ¿qué es lo que se hace, o mejor dicho, qué es lo que hace que una canción de adoración cristiana luzca como tal? ¿Qué es lo que hace que una música cristiana luzca como una música cristiana? ¿Qué es lo que hace? Él responde: que se parezca a un salmo, que se parezca a esa composición de la palabra del Señor que el Espíritu ha dado a su pueblo para que lo adoremos.
Y más adelante añade, los salmos proveen el modelo para la ignodia cristiana. Los salmos proveen ese modelo para que el pueblo de Dios sepa cómo adorarlo a la luz de todas las verdades que el Nuevo Testamento nos ha concedido. Otro beneficio, son una fuente de esperanza cuando son cantados. Cuando usted llega aquí, amado hermano, cuando nosotros llegamos a adorar al Señor, trae esperanza a cantar estas verdades en nuestra vida, para las circunstancias externas que nos rodean. Cuando usted siente que lo que está alrededor suyo es mucho más fuerte, los salmos nos recuerdan esas gloriosas verdades, que el Señor es quien reina, que Él es quien vence al enemigo. Cuando usted ve las dificultades de sus propios pecados, cuando usted ve esa realidad de que no hay ya esperanza para mí, realmente estoy en el hoyo más profundo de mi alma está completamente tirada en el piso, el Señor en el Salmo 103 dice que de allí nos rescatará, que de allí nos levantará, trae esperanza para nosotros. También cuando usted ve las debilidades de nuestra propia alma, como la depresión, el desánimo, la angustia, todo este tipo de cosas que abrazan nuestro corazón y nos hace tan chiquito que ni siquiera nuestros labios quieren cantar, los salmos nos recuerdan que así también vivieron otros hermanos, que así también padecieron otros hermanos, pero igualmente ellos se refugiaron en Cristo Jesús, que igualmente ellos abrazaron a Cristo Jesús y cantaron de lo que el Señor trae para nuestras almas. También cuando nosotros cantamos los salmos, es una exhortación a la obediencia. Por ejemplo, el Salmo 119, miren lo que dice. Salmo 119 del 34 al 36. Dice la Escritura, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Amados hermanos, si usted y yo venimos hipócritamente a la iglesia y decimos estamos bien con Dios y de repente cantamos este salmo, hay una realidad en nosotros. No estamos viviendo conforme a la verdad, y este salmo nos invita a ser obedientes a la palabra del Señor. Nos invita a caminar y a guardar la ley de tal manera que vivamos en obediencia delante del Señor. Y también como iglesia nos anima a poder esforzarnos en las misiones. Mire lo que dice el Salmo 67. Voy a leerlo todo el Salmo. Salmo 67. Dice la Escritura, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y cante con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Amados hermanos, si nosotros como iglesia cantamos esto, ¿a qué somos llamados, amados hermanos? A proclamar la verdad del Señor en todas las naciones, a esforzarnos en la obra misionera en todas las naciones, porque no podemos estar cantando esta verdad y estando de brazos cruzados. Estamos siendo hipócritas cuando cantamos estas verdades y no nos estamos esforzándonos en proclamar las verdades del Señor. Amados hermanos, los salmos también son un ánimo para esforzarnos en las misiones en toda la tierra. Amados hermanos, al concluir esta enseñanza, ¿qué nos queda por decir? Que utilicemos los salmos y cantemos esas verdades de la palabra del Señor. Adorémoslo a Él con espíritu
quebrantado, con un espíritu humilde, proclamando sus verdades, sabiendo que ella es una guía, es alimento para nuestras almas, nos fortalece, nos confronta y nos trae esperanza. Que el Señor bendiga esta iglesia y que no se aleje de aquella palabra que el Señor nos ha dado para ser alimentados constantemente. Muchas gracias. Oremos, por favor.